Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Te hablo desde Colombia. Yo estaba pensando últimamente, en estos días, entro a YouTube y consigo muchos canales, mucho contenido en muchos idiomas. He entrado en el canal de Dio Linux, que es muy conocido. Los youtubers o linuxtubers de habla hispana, tanto Latinoamérica, de distintos países, México, España, Colombia, y me he dado cuenta que hay una tendencia creciente en la transición que viene de estas personas que están pasando de Windows a Linux. Y este tipo de contenido ha venido en crecimiento. Las personas están simplemente mostrando su experiencia, haciendo una exploración propia dentro de lo que pensaban que era el mundo de Linux en general. Vamos a decirle Linux en vez de GNU Linux, ya todos lo saben. Y me ha parecido muy interesante el hecho de cómo las personas han visto una transición demasiado suave en comparación de lo que tenían en su cabeza. Hay algunas personas que, como yo, tienen conocimiento de la existencia de Linux, por lo menos yo desde el año 2008, o sea, con antelación, y se han dado cuenta cómo ha ido escalonando la facilidad de uso a medida que va avanzando el tiempo. Y si ya tenemos dispositivos disponibles en el mercado con acceso al usuario final como la Steam Deck, que ha facilitado precisamente mucho eh, la posibilidad de que el usuario final pueda tener un sistema operativo no solamente libre, por decirlo de alguna manera, al ser open source o basado en todas estas tecnologías de open source, y utilizarlo de manera diaria. Hay gente que ha comprado, vamos a irnos a Estados Unidos, que ha comprado un Steam Deck y dice, hey, esto me parece mucho a lo que he venido utilizando todo este tiempo y creo que lo quiero intentar. Empecemos con un dual boot mientras seguimos divirtiéndonos en la Steam Deck y tienen un supercomputador en el que hacen sus tareas usuales y utilizan la Steam Deck únicamente y exclusivamente para diversión portátil y está bien, es válido. Y solamente por ahí empiezan, ok, empecemos con el dual boot. Y con el tiempo cuentan también cómo se van olvidando de revisar o entrar a Windows. Ese hoyo tan profundo de tiempo que se convierte en Linux, y lo digo por experiencia propia, no solamente por entrar al distro hopping, por probar los distintos entornos de escritorio, los manejadores de ventanas, eh, y esa curiosidad que le da a uno por entrar y conocer cosas nuevas y tú dices, me sentí en una cárcel cuando estaba en Windows. Solamente podía escoger una sola cosa y era lo que me servían y ya. O sea, lo que te daba Microsoft para que pudieras utilizar y lo tenías que utilizar solamente como ellos te lo dan. De la misma manera, digamos que Apple hace exactamente lo mismo y ellos vienen y curan una especie de contenido, curan una especie de interacciones, de interfaces para que los usuarios puedan tener acceso y revisarlos tal cual como ellos quieran que funcione. Y Linux se convierte en un hoyo de tiempo en el que tú simplemente te introduces y no sabes cuándo vas a terminar y empieza esta sensación que se llama distro hopping y tú empiezas a averiguar en qué te va mejor, cuál escritorio te ofrece un mejor rendimiento, qué sistema operativo, qué kernel, si utilizamos todavía kernel estables que son mantenidos por la comunidad o kernel de largos soportes o los LTS, lo mismo las distribuciones de largo soporte. Haciendo un paréntesis, yo prefiero las distribuciones de largo soporte. Estoy actualmente utilizando un Debian 12 que se monta directamente en un MX Linux, que es como esta distribución en la que simplemente se cura un contenido y ellos te lo ofrecen y te lo maquetan con herramientas propias, las cuales son únicas y diferenciales. Volviendo nuevamente, esto es un hoyo de tiempo en el que se te consume gran cantidad de espacio, a veces simplemente porque empiezas a tener esta curiosidad, como decía anteriormente, y se te va el tiempo. Pero hay personas que son mucho más prácticas. Ya cuando tú tienes cierto tiempo, cierta experiencia en esto, tú dices, ok, yo necesito esto, esto, esto y esto. Y empiezas a hacer sacrificios en función de lo que tú consideras que es útil para ti en este momento preciso de la vida. Por ejemplo, yo soy editor de video montajista y estoy aprendiendo color, ¿cierto? En el mundo audiovisual. Llámese de la creación no de contenido, ya esto es cinematografía. Y yo necesito un cúmulo de herramientas
específica. Yo no le puedo decir al cliente, ay, yo me quedé curioseando hasta las 3 de la mañana en Linux y no te pude crear el contenido, o simplemente, ay, mi sistema operativo era un poquito inestable, regálame más tiempo. No, eso no se puede. Yo necesito de verdad garantizar estabilidad de mi sistema para, uno, que mi flujo de trabajo sea constante, estable, que se pueda sostener en el tiempo. Y sinceramente yo le digo a las personas, ¿qué mejor que un Debian? Cuando tú te vas a instalar, por ejemplo, el DaVinci Resolve en Ubuntu 22.04, pierdes un montón al menos bajo mi experiencia propia, pierdes un montón de características. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que pierdo la codificación en H264 y H265 cuando apaño o busco la manera de instalarlo. Y en cambio, acá en Debian simplemente funciona y ya. Es sencillo de instalar, muy fácil de instalar, no tiene ciencia, es muy fácil. Y de pronto les quiero, porque este es un tema bastante complejo, lo que tiene que ver con la transición al mundo de Windows a Linux, o las personas que están haciendo también el paso de macOS a Linux y se están dando cuenta de un montón de cosas, de cómo funciona. Y hay gente que simplemente dentro de su flujo de trabajo maneja los 3 sistemas operativos porque cada uno tiene una manera específica de ofrecerte una solución a cada uno de nuestros problemas y necesidades, lo cual es sumamente válido. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a ganar dinero, empezamos a considerar un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, si yo necesito utilizar la estabilidad de un Debian y la capacidad que tiene Linux para el manejo de recursos, listo, utilizamos DaVinci Resolve, yo lo hago. Pero si empiezo a utilizar o a necesitar Photoshop, un dual boot no me cae mal, o macOS tampoco me cae mal. Entonces vamos pensando en este tipo de soluciones que podemos encontrar para facilitar nuestro flujo de trabajo y también nuestra vida. Es mucho más fácil hacerlo desde una sola manera, ¿cierto? Pero si tenemos más opciones, pues ahí están las opciones y podemos utilizarlo. Es interesante esta tendencia y cómo viene creciendo. Deberíamos ponernos a pensar si en realidad está facilitando nuestras vidas, de qué manera nos está facilitando la vida y cómo podemos mejorar nuestro flujo de trabajo y también tener esa sensación increíble que nos da probar cosas nuevas. Ahí dejo como esa pregunta, ¿qué tanto vale la pena lanzarnos a probar cosas nuevas y por qué razón? Como para que quede la pregunta abierta. Yo siempre recomiendo el mundo de GNU Linux a todas las personas que se puedan lanzar a utilizarlos porque es increíblemente útil, interesante, increíble creer como una comunidad de personas sin afanes de nada creen algo tan maravilloso y no tienes como esa presión de sentirte atrapado y utilizarlo porque estás atrapado y es lo que hay. Les recuerdo, mi nombre es Arnovis Vega, te hablo desde Colombia, un saludo grande para todos.